Damos inicio a la sesión. Muy buenos días a todas y todos. Quiero partir saludando a las senadoras y senadores que están presentes, a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, también a nuestra secretaría, a los asesores, asesoras, a todas las personas que nos acompañan. Estamos citados para poder continuar el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental en materia de derecho de sufragio de personas extranjeras, el boletín 17.823-07, y a propósito de la discusión que se dio ayer en Gobierno, y evidentemente a propósito del acuerdo que espero en esta instancia en el Senado seamos capaces de sacar adelante, voy a suspender la sesión por unos minutos para pedirle a las personas que nos acompañan, a todos, sin excepción, salvo evidentemente los senadores y senadoras, el Ejecutivo y la Secretaría, que puedan abandonar la sala. Vamos a tener una conversación previa antes de continuar con la sesión. Voy a suspender entonces unos minutos.
Quiero darle la palabra a la ministra secretaria general de la Presidencia y luego de ello a la Secretaría para ir ordenando la discusión y la votación. Ministra. Muchas gracias, senadora, por su intermedio saludar a los senadores y senadoras presentes, a los miembros de la Secretaría, a los asesores y asesoras que nos acompañan. Tal como lo planteamos el día de ayer, esta reforma constitucional tiene por objeto elevar los requisitos para que los extranjeros puedan ejercer el derecho a sufragio para, en la lógica, ¿no es cierto?, de poder acercarnos a lo que es la legislación internacional, en orden a que la nuestra hoy día es la más permisiva respecto a la posibilidad de que los extranjeros puedan sufragar en todo tipo de elecciones y, por tanto, la propuesta es modificar el artículo 14 de la Constitución para pasar a un requisito de 10 años de avecindamiento, 10 años ininterrumpidos de avecindamiento, contados desde la entrega de la residencia definitiva, estableciendo además que si en un plazo de cada año que se computa para el tema del avecindamiento, si la persona sale por más de 90 días, ese año no se computa para lograr los 10 años exigidos por la Constitución. Adicionalmente, y de acuerdo a las conversaciones que se han dado y lo que se ha planteado ayer en la Comisión de Gobierno, donde se estableció la multa para los ciudadanos que no concurran a sufragar y la posibilidad de que hubiera garantizar la concordancia entre el texto constitucional y la modificación con el nuevo artículo 139 bis a la ley 18.700, se ha trabajado una propuesta que modifique adicionalmente del artículo 14, el artículo 15, suprimiendo la palabra electores, que establece las 2 veces que aparece el inciso segundo, esa referencia para efectos, ¿no es cierto?, siendo consistente, dejar consistente el artículo 13, 14 y 15 y que sea la ley orgánica constitucional, por tanto, la que establezca, como lo hicimos ayer en la ley 18.700, las condiciones para establecer, ¿no es cierto?, las multas, las exclusiones y todo. Adicionalmente, se complementaría esto con la indicación formulada por la senadora Luz Ebensberger en orden a establecer con claridad que, como ustedes saben, las modificaciones que se están proponiendo para efectos de habría que hacer el ajuste ahí, ¿no es cierto? El 14 y el 15 regirían, ¿no es cierto?, para el próximo proceso electoral, el nuevo ciclo electoral a partir del 26 en adelante. Precisar que el tema, en la enmienda que propone la senadora, ¿no es cierto?, respecto de que previo a eso se podrán establecer multas para los ciudadanos y creo que ahí queda, ¿no es cierto?, concordada tanta la ley que fue despachada, las enmiendas, perdón, el proyecto que fue despachado ayer de multa con la reforma constitucional que aquí está propuesta. Cualquier duda a disposición de los señores senadores y senadoras. Muchas gracias. Sí, no, pero resumió perfecto en lo que estamos. Muchas gracias, ministra. Voy a dar la palabra a senadores, senadoras. Entonces le voy a dar la palabra al señor secretario para que podamos ir revisando cada una de las indicaciones y vamos votando. La votación, que tiene ya un grado de acuerdo, Presidenta, solo hacer ver un aspecto pragmático que en términos gruesos lo ha hecho presente el presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. Lo dijo ayer de manera pública en un comunicado y que tiene que ver con la aplicabilidad o la cobrabilidad de la multa en la experiencia práctica que ha ocurrido en los años que tenemos voto obligatorio, en estos últimos 2 años. Y lo que ha señalado, yo lo hago presente, solamente un considerando para efectos generales y después en la sala, hoy día es incobrable la multa. No porque los jueces no quieran, los jueces notifican a las personas, estoy hablando de las elecciones locales del año pasado, gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera, y las anteriores de plebiscito, puesto que notificada ese porcentaje que fluctúa entre un 15 al 20% de personas que no van a votar en voto obligatorio, en la práctica, notificadas las personas no votan, perdón, no pagan la multa. Luego viene una orden de reclusión que tiene, entiendo yo, un día de cárcel por cada 0,1 UTM, que tampoco se cobra porque eso es un procedimiento policial, donde tiene que ver carabinero. Solamente hago un considerando respecto a que todo lo que estamos conversando, que está correcto, sin embargo, tiene un problema que hay que abordar en su momento, que es
lo incobrable que es el monto que sea de multa como ha venido ocurriendo en los últimos 2 años. Gracias. En los hechos Sí. es un voto voluntario, desgraciadamente, por falta de aplicabilidad de la sanción. Gracias, senador. Bueno, no es así, yo no lo comparto. Le doy la palabra a la senadora Ensberger y luego a la ministra y vamos a continuar con la votación. Comparto lo que usted acaba de decir, decirle al senador Castro por su intermedia, presidenta, que esa discusión se vio ayer en el proyecto de ley en la Comisión de Gobierno. Es la discusión donde se debe dar, ¿no es cierto?, cuando se fija la multa. Hay también un principio de acuerdo, yo diría, entre al menos los senadores en la Comisión de Gobierno, que hay que establecer un nuevo procedimiento. Esto se conversó hace mucho tiempo con anteriores presidentes del Tribunal Constitucional, del CERVEL, del director del CERVEL, pero hoy día sí se cobran multas. A lo mejor es más difícil, no todas se pagan, hay que mejorar el sistema, la forma, establecer probablemente un pronto pago, como las multas de tránsito, en fin. Pero es una discusión que hay que dar en los proyectos de ley que modifica la 18.700, en que yo creo que hay que cambiar todo el procedimiento de cómo hacer efectivas las multas del día de mañana. Ministra. Muy cortito, porque la senadora Ensberger transmitió, digamos, lo que yo también quería plantear, que este es un tema que se ha venido debatiendo de larga data y que efectivamente una fórmula mucho más eficiente, pero que supone, ¿no es cierto?, también recursos, es que el propio CERVEL tenga una plataforma y que operemos como opera hoy día con la multa del tránsito, y que en definitiva los tribunales solo operaran como instancia en caso de que hubiera alguna duda y hubiera una apelación, digamos, respecto de la controversia sobre el cobro que tiene el CERVEL. Ayer acordamos en la Comisión de Gobierno de seguir conversando sobre este tema, porque yo creo que es muy importante también modernizar para futuro, avanzar en esa dimensión. Muchas gracias, senadores, ministra, señor secretario. Gracias, sus señorías. Gracias, señora presidenta. Sus señorías, hay que dirigirse a nuestro comparado. Por favor, hay que dirigirse a nuestro comparado. Allí en la página 1 de nuestro comparado figura la indicación número 1, que es del Ejecutivo, su excelencia el presidente de la República. Propone reemplazar el artículo único de este proyecto de reforma constitucional por el siguiente. Artículo único. Reemplázase el inciso primero del artículo 14 del Decreto Supremo número 100 de 2005 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República, por el siguiente. Artículo 14. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpidos y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. Para estos efectos, los extranjeros solo se considerarán avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva. Con todo, durante el periodo de avecindamiento no deberán registrar salidas del país por más de 90 días en cualquier periodo de 12 meses. En votación. Sí. ¿Alguien había sugerido que por razones académicas sí se pudiera ausentar? Una indicación que estaba más adelante leí. Pero, Ya, claro. pero no incide en este artículo, sino en otro. Por eso quiero aclarar si para votar vamos a Señor secretario, la senadora Ensberger Ensberger iba a plantear lo mismo, así que, señor secretario. Sí. O lo vamos a ir votando por separado. Gracias. En consecuencia, esa oración quedaría así, esa oración final quedaría así. Con todo, durante el periodo de vecindamiento no deberán registrar salidas del país por más de 90 días en cualquier periodo de 12 meses, salvo que acrediten que las salidas fueren por motivos de carácter académico. Senadora, para que fundamente su indicación. Sí, presidenta, yo creo que es lógica, pero no tengo el ánimo de alargar el debate. A mí me parece que uno no puede dejar a los extranjeros con estos nuevos requisitos casi con una orden de arraigo en el país. ¿No es cierto? Uno piensa en los profesionales o la gente joven que puede salir a hacer investigación o puede salir a hacer un magíster o puede salir a dar clases. Pero no tengo problemas en retirar esa indicación, ¿no es cierto?, para no producir más ruido y presentar un proyecto a futuro para no enredar esto. Así que la retiro. ¿Solo? ¿Sí? Ok. Entonces retirada y por lo tanto procedemos a votar la indicación número 1 del Ejecutivo. La señora presidenta
La señora presidenta somete a votación. Sus señorías, la señora presidenta somete a votación la indicación número 1 del Ejecutivo. Senadora señora Bensperger. A favor. Senador Soraraya. Gracias, señor secretario presidenta. Como yo lo señalé fuera del micrófono, yo no soy parte de ningún acuerdo con el gobierno. La ministra conversó recién hace un par de minutos conmigo, así que no me pesa este acuerdo, así como tampoco el de la multa. Dicho eso, voy a hacer una consideración general en atención a que después vamos dando las indicaciones. Yo creo que es un tremendo error que no regulemos para esta elección el voto de los extranjeros. Y asimismo no nos hagamos cargo, y en eso la senadora Pascual tiene razón, de definir en qué elecciones votan los extranjeros. O sea, no puede ser que Chile sea probablemente el país más permisivo respecto a qué es lo que hacen o dejan de hacer los extranjeros. O sea, países que nosotros tenemos convenio de reciprocidad, España, Estados Unidos, Argentina, no permiten el voto de los chilenos que están en el extranjero para votar en elecciones presidenciales, y nosotros lo estamos permitiendo. Creo que esto es un error y por esa razón yo voy a apoyar esto, porque esto permite subir los requisitos que los extranjeros para que voten. Pero tenemos que hacernos cargo de algo, y espero que se apoye la indicación de la senadora Pascual de señalar que los extranjeros solo pueden votar en las elecciones de carácter local. Permitirles las nacionales, estamos cometiendo un error. Aquí no se trata de ser xenófonos, sino de tener claridad respecto de quién es el padrón electoral y quiénes toman las decisiones en Chile. Entonces, en ese sentido, yo voy a hacer un llamado a que se apruebe la indicación de la senadora Pascual y zanjemos en esta discusión y no en una posterior en qué elecciones participan los extranjeros. El tema del avecindamiento me parece correcto, porque eso presupone que primero tiene que haber una suerte de residencia temporal de 2 años, después la definitiva, y vamos al periodo de 10 años. Y ahí, bueno, lo que planteaba la senadora Bensperger es motivo de discusión, porque ahí vamos a chocar contra las normas que hay en la ley 21.325 de migración respecto de cómo se obtiene la residencia, las salidas que hay o no dentro del país. Entonces probablemente es un tema de concordancia en esa ley más que con la otra. Dicho eso, voto a favor esta parte del proyecto. Gracias, senador. Senador Cruzcoque. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Senador Soturresti. Voy a fundamentar el voto. Me parece bien el texto que se ha incorporado. El proyecto original cambiaba la estructura del artículo 14 que nosotros ya teníamos. Yo hice ver ayer esa situación, y es bueno que este texto avance en que repite el mismo concepto de los extranjeros avecindados en Chile en este caso por 10 años. Antiguamente era por más de 5 años. Me parece bien la técnica legislativa. Voy a votarlo a favor, pero también creo que es importante hacer la reflexión. Estamos cerca de un periodo electoral, se ha generado un debate. Suscribo la indicación a propósito de la indicación que ha señalado la senadora Pascual, que aquí hay que hacer un debate sobre quiénes toman decisiones respecto de elecciones tan relevantes como el presidente de Chile, como los parlamentarios, principalmente senadores y diputados, y obviamente en una escala inferior las elecciones locales o municipales. Creo que ese es el debate de fondo, y no obstante que vamos a respaldar absolutamente la iniciativa de resolver lo que tenemos ahora, creo que no tenemos que eludir o no podemos terminar sujetos a una discusión de cálculo, de conveniencia, de sentido de oportunidad, que no es lo adecuado para el país. Yo voto a favor, pero quiero hacer esas prevenciones y felicitar que la redacción sea coherente, mantenga la estructura que ya tenía el artículo 14. A favor. Gracias, senador. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa. Señora presidenta, enseguida, en la página 2 de nuestro comparado, figura la indicación número 2, también es del Ejecutivo, propone reemplazar el encabezamiento del artículo único por el siguiente: incorpóranse las siguientes modificaciones en el Decreto Supremo número 100 de 2005 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República. Señora presidenta, yo quisiera hacer presente lo siguiente, sin ánimo desde luego corregir a nuestra oyente ministra Secretaria General de la Presidencia. El asunto es que nosotros entendemos aquí como secretarías de comisiones, sobre todo la Comisión de Constitución, que dado el carácter majestático de la Constitución Política, hay que aludir en primer término a la Constitución Política de la República y luego al decreto que fija su texto refundido. Entonces, habría que decir, si es que se aprobara y esa fuera la intención de sus señorías, esta enmienda,
Artículo único. Incorpóranse las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó mediante el Decreto Supremo número 100 de 2005 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Si les parece, lo recién leído por el secretario. Gracias, secretario. En votación. La señora presidenta somete a votación esta indicación número 2 con la enmienda que se ha planteado. Senadora, señora Bensperger. Pero entiendo que esta debiera ser parte de la indicación 1, porque vamos a ir aprobando el encabezado cada vez. Es que tenemos que... Ministra. Ok, a favor, usted lo arregla. Sí, nosotros lo arreglamos. Sí. ¿Querías decir algo? Sí. No, precisar que solo una indicación formal, había Sí. cuenta como va a haber más de una enmienda, el encabezado original, como modificada sobre el artículo 14, planteaba solo esa enmienda y esto es para ordenarlo y concuerdo plenamente con lo que ha planteado el secretario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Sorataya. Senador Socruzcoque. A favor, secretario. Senador Soturresti. A favor. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, con la enmienda que se ha señalado. Señora Presidenta, luego figura la indicación número 3, que es del Ejecutivo, también es formal, y atendida a las enmiendas que está planteando el Ejecutivo, implicaría incorporar un numeral nuevo que diría, número 1, reemplázase el inciso primero del artículo 14 por el siguiente. En votación. La señora Presidenta somete a votación la indicación número 3. ¿Sí? Ok. Misma votación, muchas gracias. 5 por 0, señora Presidenta. Señora Presidenta, luego hay que ir a la página 3 de nuestro comparado. Allí figura la indicación número 4 y versa sobre el artículo 14 que se propone, el artículo 14 sustitutivo que se propone. Es de la senadora señora Pascual y propone sustituir la oración. Podrán ejercer el derecho de sufragio los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpidos y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 por la siguiente. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpidos y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho de sufragio en las elecciones de autoridades regionales y municipales. Senadora. Sí, no, muy breve para la historia de la ley. Bueno, esta indicación obviamente lo que refleja es precisamente poder conjugar las 3 variables que tiene hoy día nuestro sistema. Cuando que tenemos inscripción automática, voto obligatorio, y desde esa perspectiva el voto de las personas extranjeras que residen en nuestro país no solo tienen que tener requisitos en materia de avecindamiento, sino que también poder sumarnos a la gran mayoría de países en el mundo que lo tiene y lo permite, pero en elecciones locales. Desde ese punto de vista es un requisito más. Chile sería el único país que efectivamente lo tendría con voto obligatorio. Los otros países que lo permiten en todas las elecciones son 4, Uruguay, Ecuador, Nueva Zelanda y Malawi, pero con voto voluntario, y desde ese punto de vista es que mi indicación trató de rescatar no solo la tendencia de los estudios comparados, sino que por sobre todo algo que también existía y que lo pregunté el día de ayer en la comisión, en la Constitución del 25, chilena, y al mismo tiempo también resguardar la soberanía de la decisión de los representantes parlamentarios y de la Presidencia de la República, en tanto inciden absolutamente en el destino absoluto de lo que le pasa a los chilenos y las chilenas. Tiene una diferencia con las elecciones locales. Aquí se eligen, se hacen las leyes, se designan las autoridades de los poderes autónomos, inclusive en algunos casos, cuando son composiciones de cuerpos colegiados, etcétera, y desde ese punto de vista lo quise resguardar de esa manera. Gracias. Los senadores, por cierto, son los que están en la potestad del voto. Senador Cruzcoque. Sí, yo entiendo la indicación de la senadora Pascual. Hay una animadversión acendrada respecto de los extranjeros ilegales en Chile. Es que eso, Sin claro. embargo, naturalmente, por como está la indicación que recientemente aprobamos, como está hecha, ¿verdad?, señala que quienes cumplan más de 10 años ininterrumpidos los requisitos señalados del artículo 13, ¿verdad?, que son los requisitos finalmente para obtener la posibilidad de votar, eso implica al menos entre 3 y 5 años. O sea, estamos hablando de para obtener la nacionalidad.
O sea, No, el derecho a sufragio. Entonces estamos hablando de personas que habrían estado al menos entre 13 y 15 años en Chile. Entonces no me parece que sea una locura pensar que puedan votar en todas las elecciones. No veo por qué una persona que lleva 15 años en el país tenga que votar exclusivamente en elecciones de carácter local. Yo entiendo si es que se hubiese mantenido eventualmente como estaba anteriormente, con 5 años, pero aquí ya estamos hablando de personas que son parte prácticamente del país. No estoy de acuerdo con la indicación. Sí, gracias, Presidenta. Presidenta, me hace mucho sentido lo que plantea la senadora Pascual, pero yo creo que esto no estaría atingente para esta votación, porque a mí me encantaría, como senador también, evaluar qué pasa con los votos de los chilenos que viven en el extranjero y que nunca vuelven a Chile. Entonces, yo haría una discusión un poquito más profunda, por eso esto yo lo dejaría totalmente hoy día afuera de la discusión. Eso, Presidente. Gracias, senador. En votación, la indicación, señor secretario. La señora presidenta, someto a votación la indicación número 4. Senadora Ravensberger. Presidenta, yo voy a votar en contra de la indicación. Creo que es un tema que se puede dar una discusión, pero en forma más profunda y no con la celeridad que estamos viendo hoy día. También aquellos países en que se les permite votar a los extranjeros solo en temas regionales son países generalmente federados en que las decisiones importantes de los países se toman en las regiones o en las comunas o en las provincias o la denominación que se le tiene. Acá en Chile la mayoría de las decisiones se toman, seguimos siendo un país absolutamente centralista y las decisiones son a nivel nacional. Vuelvo a decir, yo creo que no es una discusión que debemos dar ahora, sin perjuicio tampoco me abro a que la demos más adelante, es algo que hay que discutir, yo en eso no me equivoco, pero en este proyecto, en esta reforma, lo voto en contra. Gracias, senadora. Senador Solaraya. Gracias, secretario. Voy a fundamentar el voto. Yo creo que esta discusión hay que darla ahora porque después no va a existir esta posibilidad de discutirlo. Creo que tiene mucha razón lo que plantea la senadora Pascual. Yo lo dije en mi intervención anterior, aquí hay principios de reciprocidad. La gran mayoría de los países, pensar solamente, por ejemplo, en Argentina, donde está probablemente la mayor comunidad de chilenos en el extranjero, no le dan voto a los chilenos en las elecciones nacionales. 2, si hay un extranjero que efectivamente quiere votar en Chile, puede hacerlo en la medida en que hace un proceso de nacionalización, porque eso implica un vínculo más permanente con el país y la toma de decisiones. Y dicho eso, para no alargar el debate, podemos terminar hoy día, voto a favor de esta indicación y llamamos a los colegas, sobre todo de la oposición, a reflexionar sobre este punto, porque claro, probablemente hoy día lo están viendo que hay una migración venezolana que los va a favorecer, pero el día de mañana esto puede cambiar y no podemos estar al arbitrio de quiénes son los extranjeros que votan para determinar este tipo de situaciones. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador, señor Cuscoque. Sí, no, por las razones expresadas y por el tiempo natural que conllevan finalmente las indicaciones de la cantidad de tiempo que tendría una persona que estar en Chile para poder votar, en este caso más de 10, 12 o 15 años, me parece que la indicación no tiene mucho sentido. Voto en contra. Gracias, senador. Senador Sordurresti. Gracias, presidente. Voy a fundamentar mi voto y lo he hecho en el marco de la discusión en el día de ayer, hoy en la mañana. Nosotros no podemos estar legislando en algo tan importante y una realidad tan evidente en Chile sobre cómo impacta el padrón electoral extranjero. Es una realidad, la migración creo que es un tema que tenemos que abordarlo, no con el prejuicio ideológico y no con las características xenófobas de determinados sectores, pero tampoco con el buenismo de otros sectores. Yo creo que es una situación que hoy día es una realidad en nuestro país y tenemos que abordarla seriamente, no desde nuestros prejuicios o de nuestras íntimas deseos o convicciones. Tiene que ser como una política de Estado. Vamos a estar sujetos a mayores migraciones por distintos efectos de inestabilidad en distintas partes del mundo, también
se anticipan migraciones climáticas desde el punto de vista de lo que va a afectar al planeta en muchos lugares, o inestabilidades o situaciones. Hoy día la migración ya dejó de ser Chile un país alejado donde no llegaban una gran cantidad de población migrante, sino que es una realidad. Y por lo mismo yo creo que la estructura de la Constitución, en los distintos pasajes, las distintas enmiendas, no lo hemos abordado sistemáticamente. Yo valoro que se llegue a un acuerdo, que tengamos la capacidad de regular esta situación, pero creo que no hay que eludir la discusión y la indicación es clara y precisa, acotada. Elecciones municipales, elecciones regionales, eso además es concordante en reciprocidad con otros países, y creo que es un buen momento para abordarlo. Uno quisiera tener más discusión, más elementos de juicio, pero creo que la realidad es más fuerte de lo que estamos viendo, y por eso la voto a favor, porque creo que no hay que eludir esa discusión. Y ahí también creo que es importante el Ejecutivo, saliendo de este tema, de estas elecciones, se legisla hasta el último día de gobierno, y espero que también pueda, si es que no se logran los votos suficientes, patrocinar también una indicación de esta naturaleza para dar un debate en lo que resta de la legislatura. Voto a favor. Gracias, senador. Señora presidenta. Sí, voy a también fundamentar mi voto y voy a continuar con lo último que dijo el senador Durresti, que si fuera de la discusión de este proyecto, el Ejecutivo toma la decisión de ingresar un proyecto de esta envergadura, y quiero recalcar la palabra, evidentemente que en la comisión lo vamos a discutir y el debate se tiene que dar. Pero quiero recordar también que estamos en una reforma constitucional para poder dejar normas claras respecto al sufragio de las personas extranjeras a propósito de conversaciones, para algunos un acuerdo, para otros no, con legítimas razones y fundamentos, y poder despejar para estas elecciones lo de la multa respecto al voto obligatorio e insisto, que quede claro, ¿cierto?, las reglas respecto de esto. Por lo tanto, creo que un debate de esta envergadura saca a colación también otros temas, lo que acaba de plantear el senador Castro respecto a lo que pasa con los chilenos afuera, lo que hemos dicho a propósito de la discusión con algunos académicos, de poder obviamente tener claridad de lo que ocurre, y yo quiero votar en contra, no por el cálculo de esta elección, como algunos podrían creer, porque la indicación hace referencia a las próximas elecciones, pero porque creo que el debate tiene que ser un poco más profundo que la discusión que en estos minutos hemos estado dando en esta comisión. En contra, señor secretario. Gracias, presidenta. Señora presidenta, resultado de la votación: 3 votos por el rechazo, 2 por su aprobación. Luego, señora presidenta, viene la indicación 5, pero esta fue retirada por la senadora Luz. Hay que ir entonces a la página 4 de nuestro comparado. En la página 4 de nuestro comparado aparece la indicación número 6. Es del Ejecutivo y propone incorporar un numeral 2 nuevo que dice: reemplázase en el inciso segundo del artículo 15 la palabra electores por ciudadanos las 2 veces que aparece. Esta Secretaría entendió de la conversación que sus señorías tuvieron al inicio de esta sesión que había que redactar de una manera distinta esta norma, quedando entonces, según esta Secretaría entiende, de la siguiente manera: elimínanse en el inciso segundo del artículo 15 la frase para los electores y el vocablo electores. Si eso es aprobado por sus señorías, el inciso segundo del artículo 15 quedaría así: el sufragio será obligatorio en todas las elecciones y plebiscitos, salvo las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los que están exentos de ellas y el procedimiento para su determinación. Estamos en votación, señor secretario. La señora presidenta somete a votación esta indicación número 6 con la redacción nueva que se ha planteado. Senadora señora Bensberger. Entendiendo que esto es solo el inciso primero, el segundo se mantiene igual, a favor. ¿No es cierto? Solo podría convocarse a votación, eso no entramos a modificar. Es el segundo, estamos en el segundo, señora Luz. Estamos en el segundo. El primero y el tercero no se puede. Sí, primero y tercero están totalmente a favor. intactos. En la número 6, don Alfonso. Senador Soraraya. Abstención. El senador Sorjuscoque. A favor. Senador Sordurresti. A favor. Señora presidenta. A favor.
Señora Presidenta, resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, 1 abstención. Enseguida, señora Presidenta, en esa misma página 4 aparece la indicación número 7, es del Ejecutivo, y propone reemplazar la disposición transitoria por la siguiente. La transitoria que fue presentada como texto de proyecto de reforma constitucional dice: artículo transitorio. Las modificaciones introducidas en el artículo único de la presente ley comenzarán a regir desde el año 2026. Esta norma sustitutiva dice: artículo transitorio. La presente ley entrará en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial. Sin perjuicio de aquello, la modificación introducida en el artículo 14 de la Carta Fundamental comenzará a regir desde el año 2026. Ministra. Secretario, no, en la lógica de la conversación que habíamos tenido, tendría que retirar, digamos, el Ejecutivo retiraría esta indicación y se allanaría la propuesta por la senadora Ebesberger. Sí, que es la que viene. Y la última. Esta queda retirada. Sí. No, porque... Perdón, por su intermedio, Presidenta, a la consulta de la senadora Pascual. El texto original presentado por el Ejecutivo llegaba, ¿no es cierto?, a establecido el 2026, por tanto... Señora Presidenta, si me permite, Sí. respecto del retiro, esta es una indicación que presentó el Presidente de la República. Entonces, quizás sería... es mejor rechazarla, yo creo. Para no retirarla, o sea, no la puede retirar. ¿Qué es lo que planteaba? Ya, entonces vamos a votar. Entonces, señor secretario, dele lectura a la indicación número 8 y la entendemos subsumida. Gracias, Presidenta. Entonces, si ese es el ánimo de sus señorías, la indicación número 8 es de la senadora Sola Luz, propone reemplazar también el artículo transitorio por el siguiente. Artículo transitorio. Las modificaciones introducidas en el artículo único de la presente ley comenzarán a regir desde el año 2026. Previo a su entrada en vigencia, la ley establecerá multas para ciudadanos por incumplimiento del deber de sufragio. En votación. La señora Presidenta somete a votación la indicación número 8. Senadora Soraya. Senador Solaraya. En contra, Presidenta, creo que no hay que mezclar los temas. Una cosa es el voto extranjero y otra cosa es la multa por no votar. Senador Cruz Coque. Senador Sordurresti. Entendiendo que tiene un carácter transitorio, el artículo, como la indicación octava lo señala, a favor. Gracias, senador. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, 1 rechazo. Y se entiende que la indicación número 7 se aprueba subsumida con la misma votación. Hemos terminado, señora Presidenta, no hay más indicaciones. Muchísimas gracias, señor secretario. Quiero darle las gracias a cada uno de los senadores, al Ejecutivo, y le doy la palabra a la ministra. Quiero recordar una cuestión de forma por lo siguiente. Estamos autorizados a sesionar en paralelo a la sala. Obviamente tendríamos que tener el acuerdo de los miembros de la comisión para prorrogar la sesión unos 20 minutos. Lo digo porque en el segundo lugar de la tabla están las autoridades de gobierno presentes, está el proyecto que crea el Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería. Nos quedan 2 votaciones, si es posible quedarnos para poder despacharlo, se los pido. Antes de eso, ministra, la palabra a propósito de este proyecto. No, muchas gracias, Presidenta. Solo agradecer la disposición de los senadores y senadoras de la Secretaría para haber aprobado con la celeridad que se trató el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a suspender ¿tenemos la prórroga para Gendarmería? Y... quedan definiciones de los regímenes. Ahí lo tienes tú, no. Sí. Sí, no, queda definir en 2 categorías dentro del régimen, nada más. Sí, no es nada. Ni siquiera quedan indicaciones al Ejecutivo. Ya, muchas gracias, senador Araya. Vamos a prorrogar por 20 minutos solamente con ese objetivo y voy a suspender unos segundos para poder retomar el tema. Gracias.
continuar con vamos a retomar la sesión, vamos a continuar entonces con el proyecto que está en segundo lugar en la tabla, que es proseguir con el estudio en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear el Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería de Chile y regular el dicho régimen penitenciario. Quiero saludar al ministro, al subsecretario, al equipo del Ministerio de Justicia, a los senadores que están presentes, a la Secretaría. Hemos tenido cambios en la Secretaría, así que le voy a dar la palabra al señor secretario. Sí quiero corregir, porque estamos continuando con la sesión, que no nos quedan 2 o 3, nos quedan un poco más, pero bueno, tenemos autorización para sesionar en paralelo a la sala, así que hagamos el esfuerzo de poder despachar este proyecto hoy, y de lo contrario, lógicamente el compromiso, el compromiso es poder ponerlo en la comisión el día lunes para, lógicamente, poder despacharlo. A propósito de lo que dice el senador Cruzcoque, como estamos sesionando en paralelo y estamos retomando la sesión, me pidió la senadora Ensberg y el senador Durresti, van a poner presente a la sala y suben, pero quiero al menos, continuar con la revisión del proyecto. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Mientras tenemos quórum en la sesión, quería adelantarles que tenemos 9 votaciones, algunas son de mera forma y algunas probablemente, según lo que apruebe la comisión, van a caer por ser contradictorios. Quería mostrarles por mientras, simplemente para ganar tiempo, una enmienda que estamos proponiendo a la redacción que se acordó ayer respecto del pago de las asignaciones. Es una redacción, un cambio de forma simplemente que pretende hacer concordante el texto de lo que dice previamente el inciso primero del artículo 5 con lo que implicaría el no pago de las asignaciones al personal que deja de estar destinado a los establecimientos o secciones penitenciarias indicadas o a cumplir las funciones señaladas precedentemente. Esta redacción creemos que es concorde con lo que previamente señala este artículo, que habla de funcionarios que están destinados a desempeñarse en recintos penitenciarios o a cumplir funciones como de custodia o traslado. Es una adecuación simplemente de forma. Pero que los incorpora todos. Claro, que incorpora toda la hipótesis y queda en la misma lenguaje utilizado por este artículo. Un prurito de concordancia simplemente. Se lo mostramos al Ejecutivo y pareciera que hay acuerdo en esta fórmula. Perfecto. Muchas gracias, señor secretario. Senador Durresti, estaba señalando el señor secretario una nueva reacción, o bueno, no nueva, pero para poder. Una cuestión. Claro, una cuestión de forma. A propósito del artículo 5, lo que está destacado, cesará el pago de estas asignaciones al personal que deja de estar destinado a los establecimientos o secciones penitenciarias indicadas o a cumplir las funciones señaladas, y ahí se incorpora todo. El Ejecutivo también está de acuerdo. Sí. ¿El 5? Ese es otro tema ya más de fondo. Y no es un cálculo fácil porque va a depender de. El proyecto, el informe financiero. Sí. Ministro, no sé si lo tiene por ahí. 600 millones. En régimen 1.353. Y esa nueva fórmula es porque de esta manera queda mejor incorporado. A propósito de la destinación de funcionarios a esta intermedia y los que dejan de cumplir señales. El senador recién, cuando el señor secretario le explicó, señor secretario, claro. Para poder repetir. Mire, el artículo 5, en el inciso primero, crea dos asignaciones, la asignación de especialización y otra de riesgo y operaciones especiales. Y en sesiones anteriores ustedes pidieron que se aclarara en la redacción de este precepto que no podían persistir el pago de estas asignaciones si las personas concluían con su trabajo, sus labores en estas tareas. Y en la sesión de ayer se aprobó una redacción que dice, esto está aprobado ayer, estas asignaciones dejarán de ser entregadas
cuando el personal deje de formar parte o no se esté desempeñando en el Departamento de Seguridad Especial, ¿ya? A la Secretaría nos pareció que se podía mejorar esa redacción porque las fórmulas dejarán de ser entregadas cuando el personal deje de formar parte. La fórmula entregada nos parecía que jurídicamente no era una fórmula tan precisa, se podía buscar una mejor redacción. Y o no se estén desempeñando en el Departamento de Seguridad Especial. Nos parecía que las acciones descritas en este inciso eran dos: estar destinado a establecimientos y secciones de penitenciaría, que es lo que señala antes, o cumplir determinadas funciones. Y con el ánimo de contribuir a la mejor redacción de esta norma, cuestión que ustedes tienen que ratificar, se propone cesará el pago de estas asignaciones, las dos que están mencionadas antes, al personal que deje de estar destinado a los establecimientos o secciones penitenciarias indicadas o a cumplir las funciones señaladas precedentemente. Lo que se busca es que haya una concordancia también entre lo que dice el inciso con anterioridad, que hay personas que están destinadas o personas que están cumpliendo funciones. Esas personas dejan de estar destinadas o dejan de cumplir esas funciones, no se les puede pagar la asignación. Ese fue el propósito, Presidenta. Gracias, señor secretario. Senador Durresti. Sí, presidente, yo no quiero ser obstáculo para la definición, pero el Ejecutivo tenía un compromiso a propósito de 3 semanas atrás, de cuántos son los funcionarios que están desempeñando trabajos en lugares administrativos y no en el ámbito operativo. Hicimos, no me acuerdo cuál es la redacción exactamente lo que solicitamos. Yo mientras no esté eso, yo no estoy de acuerdo en votar esto. O sea, para mí es fundamental. Sí, pero tenemos que fijar la reacción. O sea, yo lo dije, y perdón, no quiero ser molesto ni nada. Yo le dije que yo no voy a votar ni un proyecto más en los 4 años que me quedan como parlamentario de incremento si nosotros no tenemos evaluación efectiva de lo que está sucediendo. Y eso me cansé, porque no es nada con el ministro y subsecretario en particular, pero he visto demasiadas irregularidades y abusos en este tipo de situaciones, en que nosotros tenemos ante problemas incrementamos, ante problemas creamos instituciones, ante problemas aumentamos dotación, hacemos asignaciones y no nos hacemos nunca cargo de lo que está sucediendo. Voy a buscar precisamente lo que yo pedí en su momento para ser riguroso en, si es que lo encuentro, lo que encuentro. Y yo le pedí formalmente hace 3 semanas puestos especiales. Pedí los puestos especiales. Que nos informaran en cuántos puestos especiales están hoy día destinados. Lo pedí exactamente el 17 de agosto. Estamos a 10 de septiembre. Entonces, no estoy disponible a despachar esto si es que no tenemos efectivamente el informe de esos puestos especiales, con nombre, apellido, identificación. El señor ministro me pidió la palabra, pero el señor secretario sobre el artículo 5. Sí, Okay. Presidenta, la propuesta que acaba de hacer la Secretaría era una cuestión de forma, simplemente porque el texto que le di lectura antes está aprobado por la Comisión, fue la sesión de ayer. Sí, claro, y como su señoría no estuvo, yo lo quiero poner en antecedente, es una norma que está aprobada, lo único que estábamos haciendo aquí era una propuesta de forma, de redacción de forma, nada más. Eso como antecedente para que su señoría esté. Gracias, señor secretario. Ahora en el tema de fondo que planteó el senador, le quiero dar la palabra al ministro, que además me la pido. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, el senador nos señaló esa observación. Yo quisiera hacer 2 distinciones. La primera es que respecto a este proyecto no se crean nuevos cargos. No hay un incremento de nuevos cargos. Eso lo planteamos nosotros cuando presentamos el proyecto. Lo señala el informe financiero, señala el número de funcionarios que se va a destinar a este proyecto. Inicialmente son 296 el primer año y termina el 5º año con 656. Son funcionarios que están trabajando actualmente en secciones de alta y máxima seguridad
que lo que cambia con el proyecto es que no necesariamente van a ser estos mismos funcionarios, porque hay que capacitar, etcétera, pero es este número de funcionarios de la dotación actual de Gendarmería que está actualmente trabajando en secciones de alta y máxima seguridad. Es decir, no hay un incremento. Y la pregunta que hacía el senador tenía relación con las medidas que se tomaron, que nosotros las hemos informado públicamente, podemos entregar, por cierto, copia de aquello, y efectivamente nosotros le pedimos al director nacional de Gendarmería que revisara toda la dotación que estaba cumpliendo funciones de carácter administrativo y que no era, o esa función no era lo suficientemente, no estaba suficientemente justificada, o como lo denominó el senador, puestos especiales. Lo informamos públicamente que ya se han redestinado 500 funcionarios desde funciones administrativas a control directo en las cárceles, 500, y le pedimos un segundo informe al director nacional de Gendarmería para ver si, porque determinamos distintos lugares en los que podría hacerse más redestinación. Y esa información, por cierto, la podemos entregar a la comisión. La hemos entregado públicamente de todas maneras. Gracias, ministro. Senador. Disculpe, Presidenta, que insiste y reitera. 17 de agosto pedí esto formalmente, un oficio que la Comisión ha despachado al Ministerio para hacer. Si me dicen que en este plazo han habido 500 redestinaciones, permítanme el chilenismo, que el despelote que hay es brutal. ¿Dónde caben 500 personas en destinaciones especiales administrativas? ¿Dónde están esas 500 personas que estaban en destinaciones administrativas y después, producto de lo que escándalo o de esta situación, vuelven 500 personas, 500? ¿Dónde caben? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están? Yo insisto, Presidenta, por un mínimo de rigor de nuestra labor. Yo tengo la más alta estima de Gendarmería, creo que hacen un trabajo de primera línea brutal. Pero creo que si no hay un control, no hay una evaluación, no es bueno para los propios funcionarios que hacen la pega. No es bueno. Y yo como senador no voy a votar ninguna iniciativa de esta naturaleza mientras no tengamos esa claridad, ni en Carabineros, ni en PDI, ni en Policía Marítima. Basta, basta de ineficiencia en la gestión. No sucumbamos a la presión del incrementalismo. Y que la jefatura hagan las pegas. 500 ministros, me deja perplejo. Que en estos 3 semanas se destinaron 500 personas. ¿Dónde estaban esas 500 personas? Que no estaban en los perímetros, que no estaban haciendo la pega que sus otros colegas hacen. Y que todos por mandato constitucional y usted como ministro y toda la línea hacemos. Yo lo digo, esto no es una crítica de gobierno-oposición. Todos queremos que se trabaje con la máxima, que esto no estoy pidiendo heroísmo, actos de heroísmo, es hacer la pega. 500 personas que en estas 3 semanas han sido vueltas a donde estaban, es que esas personas se fueron para allá sin la autorización necesaria. Es la misma discusión que he hecho respecto a las licencias. No. Yo lo que veo, Sí. yo no doy la unanimidad para terminar este proyecto. No. A ustedes nos deben, ministro, el subsecretario, nos deben la respuesta de eso. Mientras eso no esté acá, con nombre y apellido, con unidad, yo no voy a votar este proyecto. Lo pido con un tema de responsabilidad administrativa y política que tenemos que hacer para el buen servicio. No sacamos nada con seguir aprobando iniciativas de esta naturaleza si tenemos 500, 800, 1000 funcionarios que están en funciones no donde corresponde. Ahí alguien no está haciendo la pega. No es usted, ministro, ni usted, subsecretario, para dejarlo descartado. Tengo la mejor opinión de ustedes y conozco su compromiso. Pero también yo tengo que cumplir mi compromiso y quiero ser coherente con lo que he planteado. Gracias, senador. Le voy a dar la palabra al ministro, pero evidentemente además teníamos prorrogada la sesión, la verdad es que hasta las 12:15, hasta las 12:30, son las 12:35. Y quiero pedirle, a propósito que va a tener la palabra usted, ministro, quiero pedirle que el día lunes, si es posible, si la tienen, llegar con esta información para que podamos poner nuevamente el proyecto en tabla, porque si no tenemos esta información, obviamente que
no vamos a continuar con la votación. Yo tengo todo el ánimo de poder despachar el proyecto, de seguir votando el proyecto. Lo vimos en 2 de las 3 por cuestiones de público conocimiento, hoy día propósito de la reforma constitucional, pero quiero adelantarme a lo que podría pasar el lunes. Entonces, ministro, le doy la palabra, pero para que también nos hagamos cargo de que si es posible verlo el lunes con esta información que pide el senador Durresti o no. Le doy la palabra, señor ministro. Presidenta, sí. De nuevo, primero que todo, nosotros en general entregamos la información que nos solicitan. No tenemos certeza de que esto nos haya llegado por un oficio. No. Estoy por eso clarificando. En general, toda la información que nos llega por oficio, nosotros la entregamos a las comisiones. ¿Ya? Efectivamente, cuando fue la fuga, que fue el día 15 de agosto, nosotros le pedimos a Gendarmería que tomara medidas inmediatas. El 17 de agosto coincide con la sesión especial que se llevó adelante por el tema de la fuga. ¿Ya? Entonces, nosotros el día 15 de agosto informamos medidas especiales, bueno, no el 15, el 16 de agosto informamos medidas especiales que las informamos en la comisión. Y ahí surgió la discusión respecto a las personas que están destinadas a cumplir funciones administrativas que deberían estar en el trato directo. Y nosotros dijimos, tenemos pendiente, porque en ese momento teníamos pendiente por el plazo que le dimos a Gendarmería, que Gendarmería nos informara cuántas personas. Ese informe nos llegó de Gendarmería, nosotros le hemos entregado a las comisiones que nos solicitaron esto formalmente. Yo esto lo entregué o lo dije en las conversaciones que hemos tenido durante la tramitación de este proyecto. Y con esa información nosotros inmediatamente redestinamos, con la información que nos entregó Gendarmería, 500 personas, y efectivamente a nosotros también nos pareció que, o sea, le pedimos esa medida a Gendarmería porque sabíamos que ahí habían personas que deberían estar en el trato directo, que no estaban en trato directo cumpliendo funciones administrativas que no eran lo suficientemente necesarias para Gendarmería. Esa decisión ya se tomó, esas personas están actualmente y le hemos pedido una segunda revisión a Gendarmería. Por cierto, la información formal la tiene el señor subsecretario y la podemos entregar hoy día mismo, la podemos enviar a la comisión. Solo quería clarificar, formalmente entendemos que no nos ha llegado un oficio solicitando esta información, fue algo que se solicitó en la comisión. Nosotros también hemos informado públicamente de esta medida y hemos entregado esa información en la comisión, pero podemos entregarla formalmente en razón de las medidas que hemos ido tomando desde el día 15 de agosto en adelante. A mí me parece que esa información, además de que llegue por escrito, para seguir votando el proyecto, y para que además sea un antecedente de público conocimiento, poder explicarla al inicio de la próxima sesión, que podamos tener todos claridad de, por ejemplo, dónde están esas 500 destinaciones, entre otros temas, ¿no? Pero no basta para poder seguir discutiendo el proyecto y votando la información que ya puede estar por escrito. Así que se lo sugiero, digamos, como para poder facilitar la votación y para antes de terminar la sesión, el senador ha sido bien reiterativo, la verdad es que yo también tengo la consulta, sería bueno continuar con esa información, poder despejar esa duda y después de eso, insisto, podemos continuar con este proyecto el día lunes 15. Ministro o subsecretario. Sí, la información que nos llegó, bueno, ¿por qué nosotros pedimos que se analizara cada una de las unidades, personas que en las unidades cumplen función administrativa y además en las direcciones regionales cumplen función administrativa? Entonces, que se analizara toda la dotación de Gendarmería de todas las regiones del país y de los 82 establecimientos penales que hay a lo largo del país. Entonces, esas 500 personas son 500 puestos administrativos o especiales, como usted le denomina, que están a lo largo de todo el país. Entonces, por poner un ejemplo, esa información es mucho más precisa, se la podemos entregar, pero por poner un ejemplo, en la región X hay 5 personas cumpliendo función administrativa que no se justifica esa función administrativa y puede ser redestinada. Y lo que se hizo fue, esas personas ya están redestinadas a las unidades penales, al control directo de la población penal. ¿Ya? Y como le digo, pedimos un segundo informe que está pendiente de que le llegue al señor subsecretario, pero ya se fueron redestinadas 500 y respecto a este proyecto no hay incremento de dotación, sino que es un funcionario que sería el jefe de la unidad y lo que sí hay, las personas que están cumpliendo esa función se tienen que capacitar y tener esta asignación especial. Gracias, ministro.
cambia la cosa, ¿no? Tiene razón el senador, porque al final cuando uno va conociendo ese detalle, aunque nos tomemos más tiempo, pero ante la responsabilidad, la prudencia y la discusión, uno va también ponderando el por qué estamos en este proyecto, de dónde van a salir las personas, los funcionarios, por qué todo esto surgió a propósito de la asignación y esa mejor reacción. Entonces, vamos a continuar el día lunes con este proyecto, con el ánimo, obviamente, de despacharlo, pero vamos a partir la sesión con ese mismo detalle que hoy día alcanzó a señalar y con esta información para que sea de público conocimiento. Senador. A medida que uno escucha estas cosas, a mí más que darme tranquilidad, me da más angustia. Porque si no se hubieran escapado esos reos, que felicito además que fueron recapturados y hay toda una línea de justicia, Ministerio Público, de las policías que se logra hacer y que uno valora, si no se ha escapado, no son 500, seguramente iríamos en 800. Es una práctica que yo observo que nosotros en determinadas instituciones no revisamos, no hay un mejoramiento continuo, un proceso de mejoramiento continuo, es más bien un proceso de un relajo continuo. Entonces tenemos que esperar una situación mediáticamente de esa naturaleza, y lo digo esto por la gran cantidad de funcionarios que sí hacen la pega. Y conozco mucha gente de Gendarmería que hace la pega y es dura la pega, es difícil, pero la gente tiene un orgullo, le gusta, generalmente son tradiciones familiares y que lo hacen. Entonces es un ejemplo muy malo. Cuando uno ve que un colega que entramos juntos, hacemos la misma función y uno está en una función administrativa y el otro está en una función de primera línea desde el punto de vista. Eso es muy erosionante en la fe pública. Entonces, yo lo que quiero saber es que se redestinaron, ustedes señalan que se redestinaron estos 500. Yo lo que quiero saber es quién y bajo qué decreto y bajo qué situación se destinaron. Porque esos funcionarios no se fueron ahí solitos. Los pidió alguien decretó eso. Entonces, así como hay un decreto de redestinación, tiene que haber habido un decreto de destinación. Entonces, lo que pediría es que tuviéramos el lunes esos decretos de destinación. De ver quién destinó y cuál es el lazo de tiempo de eso. ¿Fue en un periodo? ¿Son años? ¿Se sitúa más en la región de X? ¿No se sitúa acá? Porque eso también es un modelo de evaluación de la gestión, de la buena gestión, de tener una situación. Y si bien no le corresponde a usted, ministro, porque tenemos el Ministerio de Seguridad, yo sugiero, Presidenta, que nosotros tuviéramos este mismo criterio para otras instituciones policiales. También, ¿dónde están las destinaciones? Operativas, digamos. Porque creo que ahí subyace un problema estructural que nosotros tenemos en la administración pública o en este tipo de instituciones. Siempre es más agradable estar en una oficina, digamos, que estar en la parte operativa, ya sea las policías o sea estas instituciones, la primera línea. Entonces, algo tenemos que buscar ahí, de identificarlo, que no sea a propósito de un hecho noticioso. Entonces pedirle eso, que los decretos, también que ese informe lleve los decretos de destinación. Gracias, senador. Ministro. Sí, tenemos la información respecto a lo que le señalaba. Lo otro vamos a tener que solicitarlo y revisar. Puede ser que no sean decretos, que sean o resoluciones o derechamente no haya algún acto administrativo de menor entidad. No lo tengo claro. Eso lo vamos a revisar y lo vamos a entregar. Lo que sí, lo vamos a entregar en el momento en que lo tengamos. Lo que sí es que respecto a la otra información la tenemos disponible y la podemos enviar hoy día mismo. Solo señalar lo siguiente, que a raíz de la fuga se reforzaron medidas que ya se habían tomado. O sea, nosotros, y lo entregamos ese día aquí en la comisión, nosotros hemos tenido, a pesar de tener más población penal, hemos logrado reducir el número de fugas, el número de muertes de personas en situaciones violentas, hemos logrado reducir también el número de incidentes colectivos, hemos logrado reducir también el número de suicidios al interior de los establecimientos penales. Esto es un trabajo muy complejo, ha sido producto de las medidas que son de distinto índole, también en temas de gestión de gendarmería,
Por cierto, cada uno de estos incidentes genera un problema al interior de los establecimientos penitenciarios. Hay que tratar de disminuir lo más posible esos índices y tal y como lo mostramos ese día en la comisión y tenemos los antecedentes que ustedes los compartimos con ustedes, esto ha sido fruto de un trabajo en estos últimos 3 años. A raíz del incidente de la fuga del Paraíso se reforzaron medidas y se tomaron medidas adicionales, que son las que les di a conocer ese día en la comisión. Gracias, ministro. Entonces, quiero solamente dejar claro que vamos a volver a poner este proyecto en tabla. Yo tengo la disposición de que sea el propio día, lunes 15. Si aún no tenemos información, la próxima semana vamos a sesionar también el martes 16. Si la tenemos, por favor, nos las hacen llegar para poder sesionar el lunes 15 y de esa manera poder avanzar y despachar el proyecto con toda la información sobre la mesa y revisar al detalle. Por haberse cumplido el objeto entonces de esta sesión, se levanta. Ay, pero...